Con gozo, alegría y paz estamos nuevamente en comunicación y en comunión con ustedes por la fe y en el Espíritu. Qué hermoso que hoy podamos experimentar que el vínculo es con el Espíritu y en la fe en el nombre de Jesucristo. Este domingo 29 de agosto de 2021, que es el último domingo de este mes de agosto, compartimos con ustedes la segunda carta universal de Pedro Apóstol, en el capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Quiera Dios que así sea, porque necesitamos en estos días conocer más de Él. El tema de hoy tiene por título: En Jesús se cumplen las Escrituras. Y vamos a leer algunos pasajes que se encuentran en Lucas y vamos hasta allá al capítulo 18, versículo 31, y dice la Escritura: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Estas son palabras de Jesucristo, él mismo, una vez resucitado y apareciéndose para confirmar la fe de sus seguidores, de sus discípulos. En el capítulo 24 de Lucas, versículos 44 y 45, a la letra se nos habla: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Confiamos en que hoy también sea abierto nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. El propósito de este mensaje precisamente es comprender que todas las cosas escritas acerca de Jesús, el Hijo del Hombre, por los profetas muchos siglos antes, se cumplieron a detalle desde su nacimiento, vida, muerte y resurrección, para que todos los que hemos recibido y creído en el nombre de Jesús como el Hijo del Hombre, sepamos que nuestra fe es firme, segura, inalterable y productora de milagros, prodigios y señales en el tiempo presente y en el tiempo futuro. No hay lugar a dudas. Hemos puesto nuestra fe en el enviado de Dios. Él es el indicado, Él es el escogido, el único autor y consumador de la fe. Vamos a hablar de estos cumplimientos con ese precioso objetivo de fe. Dios ha estado buscando fe, ha estado sembrando fe. El Evangelio ha sido para sembrar fe, especialmente para alcanzar ese gran regalo de Dios, la salvación y la vida eterna. Pero como hemos dicho en otros mensajes, hay más cosas que nosotros tenemos que alcanzar mientras estamos en esta tierra, mientras pertenecemos a este siglo. Indudablemente hay muchas otras cosas que alcanzaremos en el siglo venidero. Vamos pues, hay un pasaje tremendo que habla de estos cumplimientos y se encuentra allá en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, y vamos a leerlo con cuidado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vamos a aprender 6 cosas muy importantes y que están dando vuelta precisamente para que en nosotros sea formada fe. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. No hay otro. Todo el Evangelio y todo lo que se habla de Jesús que se cumple en las Escrituras, como ya vimos en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, nos lleva a que nosotros podamos disfrutar de tanta bendición como estaremos hablando a cada momento. Aquí aprendemos 6 cosas. 1, se cumplió el tiempo, ¿sí? 2, Dios envió a su Hijo. 3, Jesús fue nacido de mujer. 4, nacido bajo la ley. 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. 6, a fin de recibir la adopción de hijos.
Vamos a explicar estas 6 cosas que están aquí súper concentradas en esta carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos pues, se cumplió el tiempo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 26? Vamos a leerlo. Y dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, se refiere a Jesús, pero ahora en la consumación de los siglos, sí, se cumplió el tiempo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces se cumplió el tiempo de una promesa del Señor para que en la consumación de los siglos, entonces el Señor se presentara a sí mismo y diera su vida en sacrificio, su sangre. ¿Para qué propósito? Quitar de en medio el pecado. Eso es algo que nos debe formar fe, que el Señor vino, cumplió el tiempo para quitar de nosotros el pecado, la naturaleza pecaminosa, y hacer un gran milagro, cambiar esa naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina. No les voy a llevar a la carta de Pedro, pero fue quitado de en medio el pecado. Ese es el primer punto en Gálatas 4:4. El segundo punto es que Dios envió a su Hijo. Precisamente estuvimos hablando en predicaciones anteriores acerca de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no se envió a sí mismo, sino fue enviado por el Padre, y que Dios se encarnó y que el Hijo del Hombre, como en condición de hombre y hecho siervo, vino enviado por el Padre. Pero vamos a otra vez a recordar algunos versículos y vamos a tener delante de ustedes esa palabra confirmatoria, y nos vamos. Y ya conocemos capítulo 3 de Juan, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está, como hablamos la otra vez, la misión del Hijo fue venir, buscar a lo que se había perdido para salvarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a otros versículos, porque el Evangelio está lleno de esto. Y vamos ahora a buscar el capítulo 16, versículo 28 del Evangelio de Juan, y dice de esta manera: salí del Padre, dijo Jesús, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces queda bien claro que lo envió el Señor y que lo envió el Padre, vino a este mundo, pero estaba ya presto para dejar este mundo e iba al Padre. Acuérdese que del capítulo 13 del Evangelio de Juan se nos habla los últimos momentos, lo que se llama el testamento hablado, expresado por Jesucristo después de participar de la Pascua, del lavamiento de pies y de ir al huerto de Getsemaní y orar por 3 veces, y todo lo que él habló nos dejó gran bendición. Esta es la última palabra que el Señor Jesucristo dejó. Bueno, no nada más en este versículo que estoy leyendo de Juan 16:28, y que leeré uno más que ya también lo vimos en Juan 17:3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que has enviado. Entonces dejamos bien claro que en Gálatas 4:4 está hablando de estas 6 cosas. Se cumplió el tiempo, ese tiempo aceptable, ese tiempo de gracia por el cual fue quitado del medio del pecado. Ese tiempo prevalece, y Dios envió a su Hijo con esa misión de salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a ver otro cumplimiento. Todo esto tiene un objetivo, no es nada más un hecho narrativo de cumplimientos proféticos dados en la ley de Moisés, porque Moisés era profeta, o por los profetas, o por los salmos, porque también David era profeta, y otros más que escriben los salmos eran profetas. No solo eso, no se trata nada más de eso, sino se trata de algo que detrás de eso estaba realmente poner nuestra fe en una gran solidez, como veremos más adelante. Y ahora vamos a hablar nacido de mujer.
Vamos allá al libro de los Principios, al capítulo 3, donde está la palabra profética dada a la mujer, en donde se hablaba de esa simiente que iba a ser levantada para restaurar al hombre que había caído en ese momento, perdiendo esa relación y esa comunión y esa comunicación con Dios y dando lugar a la entrada del pecado y de la muerte. Pero también en este mismo momento, como Dios hace en su misericordia, no solo vino la sentencia, la disciplina, la pena, la muerte, sin la condenación del cuerpo, sino vino la esperanza de traer salvación y vida eterna, superando con esto toda esa raza caída que ya vimos. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti, está hablando a la mujer y la mujer, y a la mujer y a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, sí, la serpiente, y tú le herirás. Esta te herirá en la cabeza a la serpiente, perdón, y tú le herirás en el carcañal. Entonces aquí está esta promesa mesiánica, y está hablando de que el Mesías iba a ser nacido de mujer, es decir, totalmente Dios encarnado. Bien, vamos a seguir adelante, y hay pasajes que esto lo confirman de manera contundente, y vamos a Isaías. Y muy conocido este pasaje, capítulo 7, versículo 14, para que veamos que, y lo hemos estado usando en otra ocasión, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Vea, el Señor dando señal. Las señales, acuérdense que son prendas y marcas divinas, y que tienen que ver con que nosotros formemos confianza, creamos y tengamos fe. Ahora dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Todo esto es extraordinario, todo esto es único, todo esto es prodigioso, de tal manera que el Señor mostraba con esto su eterna deidad y su poder, y mostraba con esto su gran gloria y todas las cosas que haría en este que iba a ser nacido de mujer. Bien, vamos ahora a Isaías 9, 6 y 7, y dice, porque un niño nos es nacido, está hablando del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esta primera parte nos habla de la obra salvadora de Jesucristo, y aquí ya nos habla de la obra del Señor Jesucristo, estableciendo el último imperio, el imperio sempiterno, el reino de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sino el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí mirando esta palabra en Isaías 9, versículos 6 y 7. Vamos pues a volver a recordar las 6 cosas. Se cumplió el tiempo, un tiempo aceptable, un tiempo de gracia, quitando el pecado que hoy permanece. Dios envió a su Hijo cumpliendo esa misión, y esto ha sido de gran beneficio para nosotros. Debemos formar fe. Nacido de mujer, estamos creyendo en algo, como una señal y una maravilla que Dios hizo para traer al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre a esta tierra, nacido bajo la ley. Vamos a ver qué es lo que estaba el Señor trayendo como cambio, qué es la transformación que estaba haciendo. Pero empezamos por leer allá en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, que fue el tiempo en que Cristo nació. Cristo nació bajo el pacto de ley, bajo la ley de Moisés. Vamos pues, dice la Escritura en Mateo 5, 17 y 18, no penséis, dijo Jesús, son palabras de Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que
que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros sabemos, más adelante lo veremos, que la ley era de hacer, era una ley de obediencia perfecta. ¿Quién pudo ser el hombre que pudo cumplir totalmente la ley y dar una obediencia perfecta? Solo el Hijo del Hombre, solo Jesús, solo el Cristo, solo el Hijo de David, solo el Hijo de Dios, solo Él. Bendito sea el nombre del Señor por siempre, nacido bajo la ley. Vamos a ver la quinta enseñanza aquí en Gálatas 4:4, para redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora vamos a ver que hubo aquí una sustitución. Dios es el Dios de las sustituciones. Él demanda algo y luego lo sustituye con algo mejor. Siempre es el Dios que hace las cosas mejores en su soberanía, en su voluntad. Vamos hasta allá a Hebreos capítulo 10 y nos conducimos hasta allá, versículo 8 al 10, y dice, diciendo primero sacrificio, habla el Espíritu, y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Esto es bajo la ley, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esto es lo que estamos viendo de la obediencia plena y perfecta de Jesucristo. Quita lo primero, quita el pacto de ley, quita la ley de Moisés para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Aquí estamos hablando de esa ofrenda, de ese sacrificio del Señor hecho una vez y para siempre, que trajo con ello la introducción del pacto de gracia, de tal manera que entonces puede cumplirse el primer punto, ¿sí? El tiempo aceptable del Señor, el tiempo de gracia, y fue quitado en medio del pecado, como por esa ofrenda, por ese sacrificio, por ese derramamiento de su sangre, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, establece un pacto y establece también la reconciliación del hombre, como ya lo vimos en la otra predicación, haciendo la reconciliación de las cosas en esta tierra y de las cosas que están en el cielo. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo trascendente de esto, porque bajo la ley estamos todos bajo maldición. Ahora nos vamos a Gálatas y vamos a ver qué es lo que, aunque nosotros en un momento dado en la historia del hombre no fuéramos de Israel o judíos, de todos modos el Señor había establecido la ley. Vamos a ver qué enseñanza nos da aquí en el capítulo 3 de Gálatas, versículos 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley, entonces aunque no estés bajo la ley, si estás bajo obras y estás pensando que haces buenas obras y que eres bueno en el sentido moral y crees que todo eso te va a llevar a la salvación y a la vida eterna, estás equivocado. Vuelvo a leer, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjese, hay que permanecer. Qué triste aquellos cristianos que están practicando algunas cosas de la ley de Moisés, porque les parecen agradables, pero fíjese nada más que lo que dice más aquí adelante: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es por fe, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces no puede faltar ninguna, hay que hacer todas. Nadie entonces es salvo por obras, de tal manera que la salvación es por fe en Jesucristo, recibiendo esa gracia por el tiempo agradable y el tiempo aceptable en que Dios nos está trayendo esta bendición a través del conocimiento de Jesucristo. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Una fe que me limpia, que me salva, una fe que me asegura la vida eterna,
Oh, formemos fe, formemos fe. Eso es el objetivo de este mensaje, formar fe, más y más fe, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que Cristo hizo una obra grande. Él nos redimió de la maldición de la ley y nos llevó a la fe. Esa es la obra de Jesucristo, que nos quiere otra vez llevar a la fe para que nosotros recibamos esa gracia, esa fe como la tuvo Abraham, porque Abraham vivió antes de la ley y el Señor le dio la oportunidad de ser justificado por la fe y no por las obras, y de estar viviendo en un anticipo en la gracia del Señor de los cielos. Pero ahora ya nosotros no estamos en un anticipo, estamos en un hecho consumado, en donde la gracia del Señor, si nosotros ponemos fe en Jesucristo, trae esas promesas. Leamos pues ahora Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que era por gracia y por fe, alcanzase a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Recibo esa fe a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aún eso, porque el Espíritu bajaba en particular. Ahora todos los gentiles por la fe estamos recibiendo la promesa. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo es ahora nuestro compañero. No estamos huérfanos, nos ha dado otro consolador. Por la fe en el nombre de Jesucristo no estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos al Espíritu en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Bendito sea esta promesa, es por fe. En este pasaje de Gálatas 3, 13, 14. Vamos a terminar esta enseñanza de Gálatas 4:4. Dice: a fin de recibir la adopción de hijos. Vamos a Romanos 8:15 al 16 y vamos a empezar para que usted y yo entendamos, y nos vamos hasta allá, hasta Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Y la Escritura nos habla de aquí de una experiencia donde empieza esa relación con Dios, esa vida cristiana. Y dice la Escritura en Romanos 8, 15 y 16: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El término aquí, hijos, es tecnón, y es uno que ha nacido, un niño, ¿sí? Es decir, como le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, allá en Juan capítulo 3, y en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre son hechos hijos de Dios, uno nacido de nuevo, como también lo vimos en la reconciliación de 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, uno nacido de nuevo. Y esto está clarificado aquí en Romanos 8, 15 y 16. Y ahora vamos a ver qué es lo que estaba hablando el Señor aquí en Gálatas 4, 4 y 5, y nos vamos a ir hasta el 6 para poder explicar esto, y vamos hasta allá a ver esta palabra en Gálatas 4, 6, y dice así: y por cuanto sois hijos, aquí cambia, ya no es esa palabra tecnón, sino es una palabra diferente, de tal manera que el Señor nos está dando una palabra muy diferente, es eutesia, y se refiere colocarnos como a hijos. La primera experiencia en Romanos 8, 15 y 16 establece una relación con Dios, por lo cual en esa relación venimos a ser llevados de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Pero en este pasaje de Gálatas 4:6 y en Efesios 1:5 se habla de adopción, y está hablándose de otro término, eutesia, colocarte como a hijo. Entonces está hablando de una posición que, nacida de una relación con Dios, en donde dejamos de ser criaturas y venir a ser
uno nacido de nuevo, un niño, como niños, como ya vimos en ese mensaje. Hoy se conectan esos mensajes del Evangelio, porque el Señor dice, ¿verdad?, que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. De tal manera que entonces como niños establecemos una relación, sí, pero ahora Dios, en un acto precioso, nos da una posición a los que hemos nacido de nuevo por habernos relacionado con Él, sí, por haber recibido y creído en el nombre de Jesús. Nos da una posición, y esta posición es de que somos adoptados como hijos. Qué preciosos versículos confirmamos en Efesios capítulo 1, versículo 5, la misma palabra, y dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, sí, y usted sea hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, es un acto de parte de Dios. Él entonces nos considera hijos porque nacimos de nuevo, y entonces por haber creído y recibido, pero también nos considera adoptados como hijos, dándonos una posición de hijo, dándonos un lugar a la diestra de Jesucristo, dándonos ser parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por ello. Vamos a dejar ahí Gálatas 4:4. Hemos explicado estas 6 cosas en la forma más sencilla posible, pero dejando comprobado esta bendición. Todo esto redunda en que nosotros tengamos esa fe firme, segura, inalterable y productora de milagros y prodigios y señales en este tiempo presente y en el futuro. Ese es el objetivo, el propósito de este mensaje. A eso es lo que debemos alcanzar, eso es lo que debiéramos de experimentar, de vivir. Eso debería de ser la consecuencia, el resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver ahora, y aunque ya vimos en la parte de arriba que fue nacido de mujer, vamos a ver otro aspecto que se cumplió en manera de señal y sobrenatural, en manera prodigiosa. Se cumplió la concepción de una virgen. Ya leímos Isaías 7:14, esa señal, pero vamos a ver su cumplimiento allá en Mateo. Vamos hasta Mateo, al capítulo 1, y vamos a los versículos 22 y 23, y dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y tantas otras cosas que son su nombre, que nos hablan de sus virtudes, de sus obras, de su naturaleza y de todo lo que el Señor Jesucristo ha traído para con nosotros. Se cumplió su concepción de una virgen. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo aquí? ¿Cómo no creer en Jesucristo? ¿Cómo no creer en el Hijo del Hombre si en Él se cumplen las Escrituras? ¿Cómo no creer en cosas que se nos hablan? Porque esta palabra de Isaías fue escrita 750 años antes, no sé exactamente, pero en esos tiempo aproximado fue antes de Cristo. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a creer en Él? ¿Cómo no voy a tener mi esperanza en Él? ¿Cómo no voy a tener en esta hora un crecimiento de fe? Hoy yo quiero que nuestra fe se detone, que hoy quiero que la fe en Cristo Jesús se desate en nuestra vida, y estamos viendo que se cumplió una concepción, una virgen. Qué cosa tan maravillosa, qué señal tan grande. Ahora también vamos a ver que se cumplió su nacimiento en Belén de Judá. Vamos a Lucas, vamos hasta allá, a Lucas capítulo 2, versículos 4 al 6, y luego regresamos a la palabra profética que fue dada también en un tiempo similar al de Isaías, como Dios habló en esos tiempos, que bendito es el nuestro Señor, y es a través de Miqueas. Bueno, pero primero vamos a Lucas capítulo 2, vamos hasta allá, versículos 4 al 6, y dice la Escritura así: y José subió
de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, no la había conocido todavía, pero lo aceptó por lo que el ángel le habló y lo que el Espíritu le ordenó. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí se cumplió el nacimiento de Jesucristo como el Hijo del Hombre, del Dios encarnado, se cumplió allí en Belén de Judá. Pero vamos a ver lo tremendo que es todo esto que ya estaba hablado, cómo dudaron los sacerdotes, cómo duraron los sumos sacerdotes, Anás y Cafás de ese tiempo, cómo duraron los principales, los ancianos, los escribas, los saduceos, cómo duraron los gentiles, cómo siguen dudando hoy muchos de que tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en aquel que ha dado una palabra de verdad. Y hoy vamos allá hasta Miqueas. Y acuérdense que Miqueas escribió esto entre el 730 y 700. Él fue un contemporáneo de Isaías y escribió en los días, como ya vimos en la clase de escuela bíblica de los niños, en tiempos de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y también como dice ahí la escritura en el capítulo 1, versículo 1, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Pero en el capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, vea que claro, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Ya vimos lo dilatado de su imperio ahí en Isaías 9, 7, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando de que este Hijo de Dios, Jesús es Dios, es el Dios encarnado, y se cumple la palabra de Dios de Apocalipsis 1:8 al principio. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, como dice aquí en otros términos, desde el principio, desde los días de la eternidad. Él estaba ya dado en la presencia de Dios y en su preexistencia. Él es también equiparado en esta hora como Jehová, el autoexistente. Vamos con esto a formar más fe. Queremos que nuestra fe se aumente, queremos que nuestra fe crezca, que sea de cantidad y calidad como hemos visto. Ahora vamos a ver, se cumplió la escritura en su vida y fue ungido. Y vamos a ver la palabra profética, usted y yo ya la hemos visto, pero vamos a recordarla allí en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, se nos habla de una unción especial que se cumplió en Lucas 4:18 hasta el 21, pero leamos primero Isaías 61, 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto fue lo que leyó en la sinagoga de Nazaret, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sí, todo esto fue dicho en otros términos, pero que contiene toda esta unción, que eran las capacidades, habilidades, la destreza, todo como fue equipado el Hijo del Hombre en esta tierra para cumplir esa misión que Dios le había encargado. Aquí hay una parte final que dice: y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Esta frase del día de venganza del Dios nuestro está dejada por Apocalipsis en el capítulo 19, en donde el Señor va a venir y va a estar trayendo el día del Señor, el día de venganza del Señor, y que hablamos de la batalla del Armagedón, ahí que se acontecerá cuando todas esas naciones se rebelen a Dios. Qué triste todo esto, pero ahí está, esto está cumplido. Esto fue escrito
40, 750 años antes de Cristo, y ahora vamos a verlo cumplido en Lucas 4, ya lo hemos leído, inclusive hay una predicación de las 7 cosas que dan la unción en este capítulo 4, versículo 18 al 21, pero vamos a gozarnos y vamos a volverlo a leer, y dice ahí, bueno, voy a leer desde el versículo 14, voy a leer porque dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí 7 cosas que le da como capacidades, habilidades y destrezas la unción, y enrollando el rollo lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: estas son palabras de Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Acuérdense que el título de mi tema: en Jesús se cumplen las escrituras. Se cumplió esta escritura de Isaías 61, 1 y 2. Sí, en gran parte, falta una parte, pero esta también se cumplirá, porque estas son palabras proféticas medianeras. Se cumple una parte o en un tiempo, y después se cumple otra parte o en otro tiempo el resto. Ahora vamos a ver, se cumplieron en Jesús los padecimientos del Hijo del Hombre, y se cumplió su muerte, su resurrección. Vamos ahora a Mateo 16, 21, y vamos hasta allá y vamos a leer lo que dice la Escritura, y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Eso nos dice, ahora que dice en Mateo 17, 12, mas os digo que Elías ya vino, hablando del espíritu que tomó para dar un espíritu similar al de Elías en Juan el Bautista, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, y va a permitir que hicieran con él como se quisiera. Vamos a ver lo que se llama el Evangelio, y estaba escrito estos padecimientos, y vamos hasta Isaías, lo que se llama el Evangelio del Antiguo Testamento, y que pues es un poco atinado esto, pero es el sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar como siervo de Dios, y está en Isaías 53, y vale la pena leer todo esto e ir viendo quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Pues el anuncio de la buena nueva y el brazo de Jehová, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo, para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esto sigue lamentablemente siendo muchas veces experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente aquí vamos a ver los beneficios que estaba trayendo estos padecimientos de Jesús, su muerte y su resurrección. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Recibimos, mire por qué estamos hablando de fe, porque él tenemos que creer. Ciertamente aquí hay una aseveración: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hoy pon tus ojos en Jesús y cree que está llevando tus enfermedades, tus dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Gracias. Mire, aquí hay cosas importantes: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto es una obra de gracia, por lo cual nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios, tenemos paz con nosotros mismos, y si es posible tenemos paz con otros. Oh sí, Señor, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todavía agrega, no solo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sino fuimos curados por su llaga, por esa llaga abierta en el costado, por las llagas en sus brazos y en sus pies. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh, esto nos llevaría a 2 de Corintios 5:21, que ya leímos y predicamos, ¿verdad? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto más adelante lo veremos, cómo él no abrió su boca, ni delante de Pilato, ni delante de Herodes. Eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Por cárcel y por juicio fue quitado. Qué injusticia. Él no fue aprendido, él no recibió un juicio justo, y su generación, ¿quién la contará? Pues él tuvo que ser llevado de esta tierra en la flor de la vida del hombre a los 33 años y medio, como algunos calculan, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oh, sí, lamentablemente el pueblo de Dios gritaba, crucifícale, ya lo veremos eso también. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Así es, porque él no tenía una sepultura, pero José de Arimatea le dio una sepultura de lujo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su pecado. Esto está escrito, ya lo vimos en Hebreos 4:15 y 16, ya lo vimos en Hebreos 9:26, y vimos que él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Está escrito, y lo veremos también en Hebreos 2:10, y de esta manera, y vamos a ver otros versículos ahí mismo en Hebreos, con todo el propósito de llevar hijos a la gloria. Cuando haya puesto su vida en expiación, es decir, por el perdón por el pecado, verá linaje, somos linaje de él, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él dijo varias veces, ya lo vimos, venido y ha sido enviado para hacer la voluntad del que me envió. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Sí, porque muchos hijos a la gloria serán llevados y seremos llamados sus hermanos. Esto lo veremos en Hebreos 2, del versículo 10 en adelante. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Sí, el justo murió por el justo para llevarnos a Dios, según primera de Pedro 3:18, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Sí, Señor, gracias, Señor Jesucristo, porque derramaste tu vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Así es, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Qué gran palabra profética se cumplió en Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías enviado, Hijo de David, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Vamos a ver otro cumplimiento. Se cumplió todo lo escrito, como ya vimos en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, según ya leímos en Lucas 24:44 al 45. Todo se cumplió, todo se cumplió. ¿Cómo no hemos de poner nuestros ojos en Jesús? ¿Cómo no hemos de confiar en Él? ¿Cómo no hemos de creer en Él y en su nombre? ¿Cómo estamos siendo tan cortos de fe? Oh, en esta hora es tiempo de romper la poca fe y de romper la incredulidad y venir al Señor sabiendo que todo se ha cumplido, y entonces eso nos da una fe plena, nos da una confianza total, nos da la esperanza, nos da un creer en Él y en saber que si hay una palabra que ahí está, que Él dijo, Él la va a cumplir, porque todo se cumple en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en razón de todo lo cumplido en el Hijo del Hombre y que quedó escrito a través de los siglos. Entonces nuestra fe, ¿cómo es?
vamos a ver varias cosas que aquí ya hemos afirmado y están acá arriba. Nuestra fe es firme. Vamos allá para que veamos que nuestra fe es firme y así tiene que conservarse nuestra fe firme, 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 muy firme. Vamos hasta Efesios, y aunque esto tiene que ver con la armadura, está incluido ahí en Efesios capítulo 6 versículos 14 al 17, y dice de la siguiente manera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y vestidos con la coraza de justicia. Él es el justo y el que justifica y nos lleva a la justicia de Dios. Así dice allá en 1 Pedro 2:24, porque Cristo padeció en el cuerpo, sí, Cristo padeció en el cuerpo, en el madero, para llevarnos bueno, voy a leerlo porque estoy tan emocionado que la Escritura dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por herida fuisteis sanados. Dice aquí: vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, la buena nueva de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí está, tome usted el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos por enemigo al maligno, pero tenemos el escudo de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomad el yelmo de la salvación, asegurando la salvación y la vida eterna. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a tener declaraciones de fe y decretos continuamente para estar firmes, como estamos diciendo aquí. Ahora vamos a 1 Corintios 16:13, ahí atrasito, y vamos hasta allá a la palabra de Dios, allá en 1 Corintios 16:13, y dice: velad. Entonces está habiendo un imperativo de estar buscando a Dios, de estar velando, de estar despiertos, de estar alerta. Está también en imperativo: estad firmes en la fe, sí, portaos varonilmente y esforzados. 4 cosas que pide aquí 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, perseverad, portaos varonilmente y esforzaos. 4 cosas que están aquí en 1 Corintios 16:13. Y ahora vamos hasta Colosenses capítulo 1 versículo 23. Estamos hablando de tener una bendición, una fe firme, y vamos hasta allá, hasta Colosenses 1:23, y dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Ya lo hemos visto en 2 Corintios capítulo 2, y dice que no estaba fundada nuestra fe en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Estoy leyendo Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, sí, de la buena nueva que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora vamos a Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. El Señor nos está diciendo, en razón de todo esto que está escrito, y que nosotros estamos aumentando, elevando nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe para hacerla de cantidad y de calidad. Sí, por todas estas cosas que han quedado como comprobadas a través de los siglos y cumplidas a través de los siglos. Ahora vamos a ver que nuestra fe es segura o con certidumbre. Ahora nos vamos hasta Hebreos capítulo 10. ¿Y qué versículos nos está dando? Acerquémonos con corazón sincero a ese Dios grande y glorioso, en el nombre de Jesucristo, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a acercarnos así al Señor, pero especialmente con esa seguridad y certidumbre de fe. Vamos allá, 2 de Timoteo, regresamos un poquito, capítulo 1, versículo 12, y dice así el versículo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quién he creído. Tú sabes a quién has creído, tú sabes a quién has creído. Yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído. Este es Jesús, el Hijo del Hombre. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Este es el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros. Mi fe, mi creer está en Él, porque todas las escrituras que de Él se dijeron se han cumplido, y las que faltan, como más adelante diré, también se van a cumplir. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tengo una seguridad de que algún día resucitaré, o que algún día seré transformado y arrebatado para en las nubes, para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con Él. Creo que el Señor tiene morada para mí y para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Qué certidumbre, qué seguridad. Pero también dice una tercera palabra: sí, nuestra fe es inalterable. ¿Y por qué es inalterable? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos allá a leer Hebreos capítulo 13, versículo 8, y que algunos no han tomado en cuenta. No tenemos, como dijimos en una predicación aplicando este versículo, un Cristo histórico. Tenemos un Cristo que sí ha estado en el pasado, porque Él es eterno, pero que está en el presente, y su presente es continuo, y que está en el futuro. Él tiene control de todo. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí está la palabra del Señor. Tenemos una fe inalterable. Nosotros no vemos a Jesús, Él es el Dios invisible, pero en su nombre tenemos una fe inalterable. Así es que confíe, crea en el nombre, tenga fe en el nombre de Jesús. Es una fe inalterable, porque mire lo que el Señor ha hecho. Le daremos otra aplicación a Hechos capítulo 2, versículo 22, y vamos hasta allá para leer ese versículo trascendente. Y dice la escritura de esta manera: varones israelitos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Vean nada más de lo que estoy hablando, que produce la fe: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Y esto lo sigue haciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo que queremos, que nuestra fe sea firme, segura, inalterable y productora de milagros, de prodigios y señales en este tiempo presente y en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fe inalterable permanezca, y es productora, como ya lo hemos dicho, como cuarto punto, de milagros y prodigios y señales. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 23. Ahora nos regresamos un poquito y vamos hasta allá, a Marcos capítulo 9, versículo 23, y dice la escritura de esta manera. Marcos capítulo 9, versículo 23, y dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué palabra la leemos? No es histórica, es presente, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es productora hoy de milagros, de prodigios, de señales. Es actual. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Vamos a regresar un poquito más a Mateo capítulo 9, y vamos hasta allá al versículo 28 y 29, dos versículos, y dice la escritura así: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Creéis que puede hoy hacer esto el Señor? Contéstale: sí, Señor, porque tú eres un Dios con eterno presente, porque eres el mismo, y porque tú has dispuesto que si tengo fe vas a hacer cosas que son posibles, vas a hacer las cosas imposibles como posibles. Lo que no era, será. Gracias, Señor Jesucristo, por tu nombre. Dame fe, porque todo lo que está escrito está fortaleciendo mi fe. Y vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo nos hace una invitación, y vamos a ver esa invitación en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24, y dice la escritura así: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Vea este imperativo: tened fe en Dios, porque si de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, o una declaración de fe, un decir de fe, un decretar de fe,
quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Ahí es lo que ya hablamos de esto, tenemos que quitar la duda de nuestro corazón. Si no creyere, que será hecho lo que dice. Tenemos que creer lo que estamos diciendo, porque estamos procurando usar de la fe en el nombre de Jesucristo y de pedir en esa confianza conforme a la voluntad de Dios. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está el proceso de la fe. Ahí está como el Señor está queriendo traer sobre nosotros esa fe productora de milagros, prodigios y señales, una invitación a la fe de parte de Jesús. El que cree en el nombre de Jesús, oh amado hermano, mayores obras que Jesús hará. Vamos a ver, ¿crees esto? Oh, tienes que creer en esto, tenemos que creer. Es tiempo de modificar, de pedir que nuestra fe sea aumentada, de pedir que seamos llenos de fe, como el Señor demandó allá en Hechos capítulo 6 a los primeros diáconos, y como los apóstoles así dijeron: busquemos gente llena de espíritu, de sabiduría, de fe. Y también como el hermano Esteban fue lleno de poder y de gracia del Señor. Mire lo que dice Juan 14:12, son palabras de Jesucristo. De cierto os digo, aquí hay una aseveración, hay un indudable del Señor. Y dice ahí: el que en mí cree, ¿crees en Jesús? Yo creo en Jesús, creo que en Jesús se cumplen las Escrituras. Mi fe está fundada en el poder de Dios manifestado y testificado en las Escrituras, y en todas las Escrituras que se han cumplido. No ha fallado una, ha sido perfecto el cumplimiento y se van a seguir cumpliendo. De cierto os digo, el que cree en mí, yo creo en Jesús, cree en lo que Él ha dicho, cree en su nombre, y tú verás entonces milagros, prodigios, maravillas, señales. Otra vez vuelvo a repetir, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Oh, cómo estamos tan atrasados, cómo estamos tan rezagados. Es tiempo de romper este retraso, este rezago. Es tiempo en esta hora de ser renovados en nuestra fe, de ser restaurados en esa fe que el Señor nos enseñó, que el Señor predicó, que el Señor estableció y que dijo que era un imperativo para nosotros: tened fe en Dios. Y dice ahí: él en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Oh, qué crecimiento de fe, porque yo voy al Padre, porque el Señor Jesucristo ya ha sido glorificado y Él quiere manifestar su poder y su gloria, su magnificencia, su grandeza sobre un pueblo que tenga fe, sobre un grupo de santos y de siervos que tenga fe. Oh, qué grande es esto. Sí, ¿y qué es lo que va a pasar? También tenemos una palabra que se ha de cumplir, y es como Dios va a testificar de nuestra fe. Lo hemos aplicado de otra manera, pero Dios quiere testificar de nuestra fe, y vamos a ver dónde está escrito esta palabra. Y vámonos allá hasta Hebreos, al capítulo 2, versículo 4, y dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con nosotros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Así es como Dios testifica de tu fe en el nombre de Jesucristo, de confiar que en Jesús se cumplen las Escrituras y se ha formado la fe por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente de fe, y porque se ha fundado tu fe en el poder de Dios, y tú has creído en el nombre de Jesucristo y has creído en Él. Es tiempo de volver a poner nuestros ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. Esto ya lo hemos estado predicando y enseñando, y se encuentra ya en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está en glorificación. Por eso podemos hoy ver que Dios testifique de nuestra fe con señales, con prodigios, en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. Él es la causa de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Vamos a regresar ahí a Hebreos, que yo había citado, capítulo 2, versículo 10a.
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Si Él es la causa de todas las cosas, si Él es la causa de todas las cosas, entonces yo quiero que Él sea la causa de señales, de prodigios, de milagros, de maravillas en mi vida, y que Dios premie esa fe y que Dios dé lugar a esa fe en mi vida en el nombre de Jesucristo, y de esta manera se manifiesta el poder de Dios y toda la potencia, la fuerza de su gloria. Él es la causa, sí, y también Él es por quien todas las cosas subsisten. Y dice ahí, seguidito, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, todas las cosas, si es algo inclusive, Él es la causa de todas las cosas, y es por quien todas las cosas subsisten. Qué palabra tan absorbente, tan clara, tan plena. Gracias, Señor, por ello. Y él también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuestra declaración de fe no es que tengamos nosotros poder en nuestra palabra, sino que nuestra palabra hace declaración de fe de la palabra de poder del Señor. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 13, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor va a ser nuestro apoyo, y Él va a premiar nuestra fe, y Él va a manifestar y va a sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Este es Jesús. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por esta gran razón para creer, confiar y tener fe en Jesús. Él conocía, aceptaba a todos y cada uno de los padecimientos a los que iba a ser sometidos por el Padre para llevar muchos hijos a la gloria. Aquí dice en Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor y la salvación de ellos. Porque el que santifique y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sí, entonces analicemos lo profetizado y lo dicho por Jesús. Y ahora nos vamos hasta Lucas, al capítulo 18, versículos 32 y 33, y vamos a leer lo que ahí dice, y encontramos varias cosas allá en Lucas 18, 32 y 33, y dice: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es lo que estaba escrito. Analicemos lo profetizado y dicho por Jesús. Todo esto es para todavía confirmar esa fe, entregado a los gentiles. Y mire lo que dice Mateo 20 en esta hora, capítulo 19 en la parte A: y le entregarán a los gentiles. Sí, le entregarán a los gentiles. El tiempo de los gentiles empezó desde el cautiverio de Judá por Nabucodonosor. No se lo voy a leer, se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 21. Usted esta enseñanza la va a escuchar en la escuela de crecimiento espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús profetizó y anunció. ¿Qué anunció? Ahí en el capítulo 17, versículos 22 al 23, y vamos a ver qué anunció. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, es decir, en manos de los gentiles, en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vamos ahora a Marcos 9:31. Vamos hasta allá y vamos a ver qué dice la Escritura en Marcos 9:31. Dice la Escritura de esta manera. Estamos hablando de que Él habló de que iba a ser entregado a los gentiles, y se cumplió todo esto. ¿Cómo no confiar en Él? Y dice Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día e iba a tener victoria sobre la muerte. Vamos a Lucas 9:44 y dice la Escritura de esta manera: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, en manos de pecadores. Vamos a regresar ahora no solo en manos de hombres, sino de hombres pecadores, allá a Mateo 26. Nos vamos hasta Mateo 26, versículo 45, y dice la Escritura de esta manera en Mateo 26, 45:
Entonces vino a sus discípulos y les dijo, esta es en la tercera oración en el huerto de Getsemaní, dormid ya y descansad, he aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, es entregado a los gentiles en manos de hombres, en manos de pecadores. Sí, se cumplió esto, pues todos somos pecadores, Él tomó nuestro lugar. ¿Se cumplió esto? Claro, se cumplió esto. Y vamos ahora a Lucas capítulo 23, 1, 3, 6 y 9. Se cumplió con Pilato y con Herodes, y ahí dijimos, vamos al capítulo 23 de Lucas y vamos hasta allá, versículos 1 y 3. Y vamos a leer, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Este era un gentil, era el que gobernaba allí en Jerusalén. Y versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo le dijo, tú lo dices. Corta palabra. Versículos 6 a 9, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Leamos hasta el 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, como si fuera un espectáculo. Qué triste cuando nosotros vemos que los milagros y las señales y los prodigios del Señor sean un espectáculo. No es un espectáculo. Tiene todas esas señales y esos prodigios y esos milagros y esas maravillas un propósito: mostrar la gloria del Señor. Y luego dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Acuérdense que él enmudeció y él quedó mudo, y también lo hizo delante de Pilato VI. Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo de los gentiles. Regresamos a Lucas 19, 41 al 44. Vea nada más cómo no confiar en él, si él todo lo sabe, él todo lo conoce. Él conoce el pasado nuestro, él conoce el presente y el futuro. Vamos allá a Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella y diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste, no conocieron el kairos de la visitación. Y vamos ahora a Lucas 21, 20 al 24. La propia palabra está hablando y dice la escritura, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella. Sí, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Aquí está el cumplimiento, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí está esta palabra tremenda en Lucas 21, 20 al 24. Vamos a regresar ahí a Lucas 21, 6, y dice la escritura, y en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Vamos a regresar a Mateo para comprobar que no solo Jerusalén, sino también el templo iba a ser destruido, y esto se cumplió. Ahora vamos hasta Mateo 24, 1 y 2, y dice la escritura, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo por mano del general romano Tito, y desde esa fecha no ha sido reedificado el templo.
Vamos allá a Lucas 23, ahora versículo 11, y vamos a ver qué nos enseña este versículo 11. Y dice ahí con respecto, ¿verdad?, a que el Señor Jesucristo iba a ser encarnecido. Ya dejamos lo de Jerusalén y lo del templo, ahora el Señor iba a ser escarnecido. Y dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Sí, le escarneció. Y vamos a regresar un poquito a Lucas 22, 63 al 65, y dice ahí Lucas 23, 22, 63 al 65, perdón. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Vemos aquí que el Señor Jesús profetizó sus padecimientos, los sabía, y fueron cumplidos, y estamos viendo ese cumplimiento. Ahora vamos a Lucas 23, 35 al 38, y damos la vuelta. Ya está Cristo crucificado, y dice ahí, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Entonces vemos aquí cómo el Señor, hasta el 38, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos, como escarneciendo, mira a este rey que está siendo crucificado. Vamos a ver ahora esa palabra de Lucas 18, dice afrentado. Y vamos a ver ahora al 39 y el 40. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Entonces vemos ahí que el Señor estaba siendo afrentado. En Marcos 15 lo confirma, y vamos allá hasta Marcos 15 y versículos 28 al 30, y dice la escritura de esta manera, sí, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahí estábamos viendo, escupido. Vamos allá para que vean que Jesucristo habló de esto antes y se cumplió. Cómo no hemos de tener fe y confiar en quien ha hablado la verdad, y el que conoce aún el futuro de sí mismo lo conoció, y se cumplió. Mateo 26, 67 y 68, y dice la escritura, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Algunos son contextos, pero estoy tomando lo que el Señor habló de ser escupido. Y vamos allá a Isaías 56, vamos hasta allá, Isaías 56, para que vean que esto estaba aún profetizado por el profeta Isaías. Y vamos a ver lo que dice Isaías 56, y dice la escritura así, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, y estoy leyendo el 5, ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es ser escupido, y eso se confirmó. Vamos allá a Marcos para que usted vea por todas partes cómo el Señor cumplió todo eso. Marcos 14, 65, y dice la escritura de esta manera, y 14, 65, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Estoy leyendo el 64, voy al 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Muy bien, azotado. Vamos a ver que también fue azotado por Pilatos. Vamos allá a Mateo capítulo 27, versículo 26. Vamos allá
y dice la escritura, el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Y Juan 19, vamos hasta allá, Juan 19, versículos 1 y 2, y vamos a leer lo que dice la escritura. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Bien, entonces vemos ahí, le matarán, ¿y cómo? Por crucifixión. Vamos allá a Mateo 20, 19, parte C, y ya hemos leído la parte A. Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vamos a ver este cumplimiento y el día en el 27, 35 al 44, y dice, cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sí, entonces vemos aquí que le mataron y por crucifixión, pero al tercer día resucitará. Aquí está la gran victoria. Vamos a ver que esto mismo Jesús lo profetizó, y vamos allá a Mateo 12, 39 al 40, y dice la escritura así. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero iba a resucitar. Juan capítulo 10, vamos hasta allá, a Juan capítulo 10, y vamos a leer el versículo 17 y 18, y dice la escritura, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vea el poder de Jesucristo y su autoridad. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué soberanía, qué grandeza. Al tercer día resucitará. Él profetizó y se cumplió cabalmente. Vamos allá a Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, para describir esta resurrección. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, que nos produce perplejidad, qué tristeza, en lugar de fe, aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Van las mujeres para buscar un muerto, cuando el muerto había resucitado. El que murió ahora vive por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis. Sí, y 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Qué rápido se nos olvidan las palabras escritas por el Señor, las promesas dadas. Qué rápido se nos olvidan, qué rápido nos olvida que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, que Él es el soberano, que Él es Dios, y que Él
tiene toda ese poder y esa autoridad y esa soberanía para poner su vida y para volverla a tomar. Y a estos tan frescos de haber sido enseñados se les olvidó, también a nosotros se nos olvida. Hoy es tiempo de que el Espíritu Santo nos recuerde todas estas cosas que Jesús ha dicho y que forman en nosotros fe. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ya, acuérdate de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas. ¿Cómo es posible? Por eso no hay fe, porque nos parecen locura las palabras dadas en la Escritura, la palabra de Dios, la palabra dadas por Jesucristo nos parecen locura. Y miren nada más a los propios apóstoles, sí, y no las creían. ¿A dónde está nuestra fe? Sacude tu fe, sacude, hermano. Es tiempo de creer. Yo quiero creer, tú debes creer, debemos creer. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio a los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oh Señor, muestra tus maravillosas misericordias. Estoy maravillado, mi alma lo sabe bien. Fortalece mi fe, oh Señor. Tú resucitaste, bendito sea el nombre del Señor. Concluimos, es inaudito y de causar tristeza, sí, al observar la poca fe que como pueblo de Dios tenemos, siervos y santos. Son miles de años y muchos siglos de contundentes evidencias escritas en la palabra de Dios, cumplidas muchas de ellas, y la continuidad del cumplimiento de las Escrituras sigue. Hoy debemos de humillarnos delante del que ha hablado siempre la verdad. Nuestra fe, nuestra confianza es ahora en el que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Debiera de llevarnos a tener una fe inédita, sólida e inmutable como que es el autor y consumador de la fe. Este es Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Nuestro diario caminar por esta tierra sería de maravillas y de prodigios y de milagros y de señales, y muchas circunstancias vendrían a ser transformadas y otras creadas, en razón de que nada es imposible ni difícil para nuestro Dios. Este es Jesucristo. Esto que he predicado es para buscar que nuestra fe se aumente, para que nuestra fe crezca. La necesitamos hoy la necesitamos, y mañana la necesitamos, de tal manera que el justo, como está escrito, por la fe vivirá, y no debemos retroceder. Terminemos con este versículo, este mensaje que esperamos pueda sacudir nuestro corazón, pueda sacudir nuestra vida, puede sacudir nuestra fe. Hebreos 10, 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay recompensa, hay galardón, hay premio, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Paciencia, hacer la voluntad de Dios, obtener la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Ven, Señor Jesús, anhelamos, amamos tu venida. Cada vez que celebramos la mesa del Señor, anunciamos tu muerte y tu venida, y estamos juntamente con el Espíritu como iglesia diciendo: ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Oh, que perdónanos, Señor, porque hemos retrocedido de la fe y no hemos agradado a tu alma. Oh Señor, queremos agradarte. Danos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice más adelante ahí Hebreos 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, sí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ten fe, el justo por la fe vivirá.
Amén. No retrocedas en el nombre de Jesucristo. Amén. Confío plenamente, no en mí, sino en su palabra. Confío plenamente en Jesús, porque Él ha hablado verdad y porque Él tiene para nosotros el cumplimiento de muchas cosas. Y Él tiene para nosotros una fe sólida y firme, porque Él mismo, como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, se cumplió, y en Él se cumplieron las Escrituras, pero esto va a continuar. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego, ayuda mi incredulidad, quita de mí la poca fe, quita la duda, auméntame la fe y aumenta la fe de tu pueblo, de tus santos, de tus siervos. ¿Cuántas cosas, Señor, como hace rato dije, cambiarían, serían transformadas? ¿Cuántas otras serían creadas? ¿Cuántas cosas veríamos, Señor? De lo bueno que tú eres y de lo grande que tú eres. Es tiempo, Señor, de desatar esta fe y de desatar el poder y de desatar, Señor, tu gloria sobre nosotros y de ver obradas todas esas promesas que no hemos visto obradas, no porque tú no quieras, sino porque nosotros los hemos impedido. Pero hoy, Señor, queremos una fe productora de milagros, de prodigios y señales en este tiempo presente y en el futuro. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos. Tú eres el sustentador. Tú eres la causa de todas las cosas y por ti subsisten todas las cosas. Oh Señor, yo he creído en ti y yo quiero que tu pueblo crea en ti. En el nombre de Jesucristo queremos dar alabanza y dar gloria a ese gran nombre que se nos ha sido dejado para que nuestra fe sea fortalecida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este mensaje que sea formador de fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, pues, ¿qué decir? Si en verdad tenemos esta fe, hoy sería un tiempo grandioso. Y aunque no nos veamos físicamente, tenemos el nombre de Jesús y Él estaría en medio de nosotros, donde tú estás, aquí conmigo y allá contigo, donde quiera que estés, en donde quiera que tú estés, en la situación que tú estés. Él es el que quiere por la fe traer manifestación de su poder y de su gloria y de toda su potencia. En el nombre de Jesús, entonces, queremos creer que por tu llaga hemos sido curados y que en tu cuerpo en el madero llevaste nuestros pecados para que nosotros que estábamos muertos de los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanados, porque tú has llevado nuestras enfermedades y nuestras dolencias, porque el castigo de nuestra paz ha sido sobre ti, porque has sido molido por nuestros pecados y tú has perdonado nuestras rebeliones, porque, oh Señor, nos limpias, nos sanas, nos salvas, porque, oh Dios, si hay obra de espíritus de enfermedad y de muerte sobre tu pueblo, quedan atados y reprendidos en el nombre de Jesucristo. Lo creemos, Señor. Recibimos la sanidad, recibimos el milagro, recibimos la señal, recibimos la maravilla. Oh, bendito Señor, vivifícanos por tu espíritu, regenéranos, restáuranos, renuévanos. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, restitúyenos, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Ahora estamos delante de ti, también creyendo que tú no nos vas a dejar. Si tú eres la causa de todo, sí, Señor Jesucristo, entonces venimos para que tú seas la causa de nuestra bendición, porque en tus manos están todos los recursos y tú nos vas a bendecir. Tú no vas a dejar
a tu pueblo, ni a tus siervos, y vas a llenar nuestras manos de recursos, Señor, y de medios para glorificar tu nombre, por la fe en el nombre de Jesucristo, y siempre tendremos gratitud y traeremos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, y siempre te daremos lo que es correspondiente a ti, y no te daremos nada que no nos cueste, sino traeremos delante de ti. Todo es tuyo, la plata y el oro, la tierra y su plenitud, nuestra vida, lo que somos, hacemos y tenemos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo es tuyo. Pero a ti te gusta, Señor, que lo que tú nos pones en las manos lo traigamos a ti en un acto de alabanza y de adoración, en un acto de glorificación. Gracias, Señor, por ello, y gracias porque tú nos vas a prosperar en todo. Gracias, Señor, porque también tú nos has dado autoridad para que quebrantemos el reino de las tinieblas. Gracias por esa palabra, Jesucristo, que declaramos. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaré serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Oh Señor, también tu palabra dada por el Espíritu en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. También esa palabra dada a Juan en el capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos la victoria, Señor, y en esta hora por un camino vendrá el enemigo, por 7 huirá. Gracias, Señor, por todo ello, porque es por la fe en el nombre de Jesucristo que desatamos el poder de Dios, y por la fe en el nombre de Jesucristo que atamos al hombre fuerte y lo declaramos inhibido y lo declaramos imposibilitado. Gracias, Señor, por esa gran autoridad y ese gran poder que nos has dado en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Porque como hemos dicho y lo volvemos a declarar y a decretar, lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Te agradecemos, Señor. Danos, Señor, estar en humildad y en temor delante de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo ello. Ahora, así sea esta semana, y nuestro caminar sea, Señor, ordenado por ti, porque de Jehová es ordenar los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Ahí estamos aquí, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, y adorándote por todos los siglos. Amén.